Bien, vamos a hacer un trabajo similar al que hicimos con la función cuadrática de la forma canónica, ¿sí? Desde la forma factorizada, ¿no? Ya habíamos trabajado anteriormente, habíamos visto que la forma factorizada la podíamos obtener conociendo las raíces, es decir, en esta forma general de la forma factorizada, ¿sí?, que tiene esta expresión, tenemos que x1 y x2 son raíces, son las raíces o ceros de la función cuadrática. Y que a representa al coeficiente principal. Bien, entonces, tal vez así escrita, quede un poco sobre todo para los que no estuvieron en las clases virtuales, puede parecer un poco extraño. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Nuestro ejemplo va a ser la función, por ejemplo, f de x igual 2 por x menos 1 por x más 3. ¿Sí? Esta es nuestra función dada en forma factorizada. ¿Sí? Está dada en forma factorizada porque está dada como un producto de factores, ¿sí?, donde tenemos estos dos factores, que son estos dos paréntesis que son factores, y además este coeficiente que también es otro factor. Bien, vamos a hacer todo lo que hicimos hasta ahora, es decir, determinar las intersecciones con los ejes, el vértice, si se quiere también indicar el eje de simetría de la parábola, conjuntos de positividad y negatividad, ¿sí? También vamos a dar las otras formas de la función, es decir, partiendo de esta forma factorizada vamos a dar la forma canónica y la forma polinómica de la función, y también vamos a hacer el gráfico. Empezamos primero con las intersecciones con los ejes. Bien, en las intersecciones con los ejes tenemos ordenada al origen y raíces. En este caso, ¿sí?, lo que surge a simple vista en la forma factorizada son cuáles son las raíces, porque en nuestra forma general vemos que tenemos los opuestos de las raíces. ¿Por qué decimos que tenemos los opuestos? Porque acá vemos este signo menos que lo consideramos, estamos considerando que es el opuesto de x1 y el opuesto de x2. Por lo tanto, las raíces yo lo voy a expresar como conjunto de ceros, ¿sí? Nuestro conjunto de ceros o raíces está formado por 1, ¿sí?, tenemos que pensar en el opuesto, y menos 3. Yo lo voy a escribir en orden, ¿no? Menos 3 y 1. Esos son los ceros o raíces. No hay que hacer cálculos como hacíamos desde la forma canónica, ¿sí?, que teníamos que ir despejando para encontrar cuáles son las raíces. Acá las raíces están a simple vista. Bien, para poder contener un poco de lugar, transcribí lo que habíamos hecho hasta ahora y quiero recordar, ¿sí?, por qué además estas son las raíces. No solamente es una cuestión de poner los opuestos a lo que aparece en nuestra fórmula, en nuestra forma factorizada, sino que fíjense lo que pasa si reemplazamos menos 3, ¿sí?, en lugar de x, bueno, acá nos va a quedar menos 4, ¿no? Pero cuando pongamos acá el valor de menos 3 en la x, nos va a quedar menos 3 más 3, 0. Y 0 multiplicado por el resto de los factores nos va a dar 0, ¿sí? Es decir, cumple con la idea de cero o raíz, que es que tiene que ver con que ese valor de x reemplazado en la función hace que la función valga 0. ¿Sí?
Y lo mismo pasa con este 1. ¿Sí? Este 1 reemplazado en este factor hace que nos quede 0, porque 1 menos 1 nos da 0, y multiplicado por el resto va a hacer que toda la función valga 0. Bien, aclarado eso, pasamos a la ordenada al origen. Cuando calculábamos la ordenada al origen, decíamos, para cualquier tipo de función en general, cuando vamos a considerar la ordenada al origen, decimos, bueno, x debe valer 0. Consideramos que x vale 0. Ya explicamos durante las clases virtuales que por qué consideramos x igual a 0. Bien, si hacemos f de 0, ¿sí? Es decir, reemplazamos a la x por 0, nos va a quedar 2 por 0 menos 1 por 0 más 3, ¿sí? O sea que nos queda 2 por menos 1 por 3. Esto nos da menos 6. Es decir, la ordenada al origen nos da en igual a menos 6, o señalada como punto, nos queda 0 menos 6. Con las coordenadas de x y de y. Recordemos, ¿sí?, que tengo el gráfico de cualquier parábola. Esa parábola tiene raíces, ¿sí?, que podemos llamar x1 y x2. Tiene un vértice, lo representamos con la letra B. Por ese vértice pasa el eje de simetría. Y acá tenemos, el vértice, perdón, me faltaba marcar, tiene dos coordenadas. Una coordenada x, la x del vértice, y una coordenada y, la y del vértice. ¿Sí? Entonces, por esa x del vértice pasa el eje de simetría, y como justamente el eje de simetría hace que la parábola, ¿sí?, como si una rama de la parábola se pueda reflejar sobre la otra, justamente hay una simetría alrededor de ese eje, ocurre, ¿sí?, que las dos raíces son equidistantes de esta coordenada x del vértice, o sea, del eje de simetría. Eso quiere decir que están a la misma distancia. O lo que es lo mismo, la coordenada x del vértice, el eje de simetría, está a la mitad entre las dos raíces. Por lo tanto, podemos decir que la coordenada x del vértice la podemos calcular como x1 más x2 dividido 2. ¿Sí? Bien, siguiendo este gráfico aproximado, tendríamos que la x del vértice, ¿sí?, va a poder calcularse tomando menos 3, ¿sí?, aproximadamente ese valor, más 1, que sería x2, dividido 2. ¿Sí? Cuando calculamos nos da menos 2 sobre 2, por lo tanto el x del vértice es menos 1. ¿Sí? Ese es el valor de la coordenada x del vértice. ¿Cómo hacemos para calcular la y del vértice? Bien, tomamos en nuestra función, ¿sí?, reemplazamos el valor de x por el de x del vértice. ¿Sí? Eso significa que vamos a tomar en esta función que tenemos y vamos a reemplazar al valor de x por menos 1. Nos queda menos 1 por menos 1 más 3,
¿sí? Y cuando hacemos, acá tenemos, esto nos queda menos 2, acá nos queda 2. Cuando hacemos todo este producto, nos queda menos 8, ¿sí? Entonces, nuestro vértice va a tener coordenadas menos 1, menos 8. Bien, antes del gráfico, ¿sí? Acá tenemos un resumen de lo que venimos obteniendo hasta ahora, las raíces, la ordenada al origen, el vértice, ¿sí? Vamos a pasar a determinar los conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. ¿Sí? Vamos a valernos del teorema de Bolzano, como lo hicimos anteriormente, y vamos a también plantearnos esquemáticamente, ¿sí? Qué pasaría con nuestro eje X, ¿sí? Dividido por las raíces que tenemos. ¿Sí? Tenemos una raíz en menos 3, tenemos otra raíz en 1, entonces nos queda un intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 3, otro intervalo que está entre menos 3 y 1, y el último intervalo que está entre 1 y más infinito. Entonces debíamos probar, utilizando el teorema de Bolzano, ¿sí? qué es lo que ocurría en cada uno de esos intervalos. Entonces tengo que tomar un valor entre menos infinito y menos 3. Considero, por ejemplo, menos 4. ¿Sí? F de menos 4. Eso significa que en nuestra función vamos a reemplazar a la x por menos 4. Obtenemos acá menos 5, acá menos 1. Cuando multiplicamos nos da 10. Positivo, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Por lo tanto, este intervalo, ¿sí? Digamos, la idea del teorema de Bolzano, si para un valor del intervalo, sea menos 4, da positivo, para cualquier valor de ese intervalo va a ser positivo, ¿sí? Probemos con un valor que esté entre menos 3 y 1, ¿sí? Y como ya dijimos, si tenemos la posibilidad, tomamos 0, ¿sí? Entre menos 3 y 1 tomamos 0. ¿Por qué es recomendable tomar 0? Porque ya es el cálculo que hicimos con la ordenada al origen. Cuando la x vale 0, la y vale menos 6. Ya sabemos que f de 0 es menos 6, nos ahorramos unos cálculos, ¿sí? Y vemos que en este caso el valor que obtenemos para un valor de x que está en este intervalo es negativo. Eso quiere decir que para cualquier valor de ese intervalo la función va a ser negativa. ¿Sí? Les dejo a ustedes si quieren probar con menos 2, con menos 1 o con cualquier decimal que se les ocurra que esté entre menos 3 y 1. Y nos quedaría ver el último intervalo entre 1 e infinito. Voy a tomar f de 2. ¿Sí? Para 2 nos queda 2 multiplicado por reemplazo en nuestra función original. 2 menos 1 por 2 más 3. ¿Sí? Y haciendo las operaciones, acá nos queda 1, acá nos queda 5. Cuando multiplicamos 2 por 1 por 5 nos queda 10. 10, positivo. Y entonces, si es positivo para un valor de ese intervalo, es positivo para cualquier valor de ese intervalo, y ese intervalo, todo ese intervalo, nos arroja valores de y o de la función positivos. Por lo tanto, ¿sí? Ahora borro esto, ¿sí? Nos queda que el conjunto de positividad está formado por estos dos intervalos. El que va de menos infinito a menos 3
y el que va de 1 a más infinito. ¿Sí? Y el conjunto de negatividad es el único intervalo que está entre menos 3 y 1. Así que hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora tenemos todos estos datos, ¿no? Para poder pasar al gráfico. Tenemos que estas son las raíces, ordenada al origen, el vértice y los conjuntos de positividad y negatividad. Bien, pasemos al gráfico entonces. Tenemos conjunto de ceros, menos 3 y 1. La ordenada al origen en 0 para la x y menos 6 para la y. Y el vértice en menos 1, ¿sí? Lo voy a marcar acá en negro, menos 1 y menos 8. ¿Sí? O sea, ese punto estaría por acá. ¿Sí? Una cosa que muchas veces por ahí no lo estamos haciendo, es decir, el eje de simetría, indicar estamos diciendo muchas veces por dónde está, lo graficamos, pero no lo indicamos como corresponde, diciendo como si fuera su ecuación, ¿no? X igual menos 1. Es decir, su ecuación es la coordenada X del vértice, ¿sí? Es decir, el eje de simetría va a estar acá. Lo marco acá con esta línea punteada. Y acá vemos, ¿sí?, cómo la parábola ¿sí?, debe pasar por las raíces, la ordenada al origen y el vértice, lógicamente. ¿Sí? Recuerden que trabajamos este caso como un caso general, no estamos contemplando ninguna de esas situaciones particulares como si la raíz es una raíz doble o alguna situación por el estilo. Acá además vemos lo que habíamos obtenido, que entre menos infinito y 3 la función es positiva, que entre 1 y más infinito la función es positiva y que entre menos 3 y 1 la función es negativa, es decir, los valores de y son negativos. Bien, hasta acá tenemos el gráfico y ahora nos queda ver las otras formas, ¿sí?, de esta función cuadrática. Bien, tenemos que esta función fue dada en forma factorizada y les recuerdo cuál era la forma general de la forma canónica, ¿sí?, en la cual participa el vértice, ¿no? Tenemos la x del vértice y la y del vértice. En esta función, ¿sí?, habíamos llegado a que el vértice tenía coordenadas menos 1, menos 8. Estos valores deben ser reemplazados y además, ahora tenemos que tener en cuenta que hay un coeficiente principal, que es en este caso 2. Entonces, ¿cómo va a quedar la función? Tenemos 2, que es el coeficiente principal. Recordemos que esto nos representa el opuesto de la coordenada x del vértice, o sea, es el opuesto de menos 1, nos queda más 1 elevado al cuadrado. Y acá directamente el y del vértice, que vale menos 8, o sea, menos 8. Y acá tenemos la función dada en forma canónica. Bien, en cuanto a la forma polinómica, si cuando queremos desarrollar todo esto,
y llegar a una expresión en forma de polinomio, ¿sí? Tenemos que aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Por ejemplo, multiplicar x por x y x por 3 y multiplicar menos 1 por x y menos 1 por 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a obtener? ¿Sí? Este 2, si yo acá estoy, digamos, asociando primero estos dos factores y dejo para el final el coeficiente principal 2, ¿sí? Así que acá voy a abrir un corchete con lo que voy obteniendo, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos x por x, nos da x al cuadrado. Cuando multiplicamos x por 3, nos da 3x. ¿Sí? Cuando multiplicamos menos 1 por x, nos da menos x. Y cuando multiplicamos menos 1 por menos 3, obtenemos menos 3. Por lo tanto, nos queda esta expresión en la cual todavía tenemos que ver que no queden términos semejantes como estos dos que están acá, así que voy a escribir lo que queda cuando sumo o resto esos términos semejantes. Me queda x cuadrado más 2x menos 3. Y por último, ahora sí, multiplico este 2 por esta expresión que nos quedó acá en este corchete. Así que resulta 2x al cuadrado más 4x menos 6. Y esa es la forma polinómica de esta función dada en forma factorizada. Así que quedó un desarrollo completo con todo el gráfico, las intersecciones, ordenada al origen, conjunto de positividad, negatividad, forma canónica y forma polinómica.